Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365. La Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora, Anaí Solís. Día 230. Libro de Esther, Antiguo Testamento, capítulo 9. Triunfo de los judíos. El edicto y la orden del rey debían ejecutarse el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlo ese día, pero ahora se habían invertido los papeles y los judíos dominaban a quienes los odiaban. En todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron a sus respectivas ciudades para atacar a los que procuraban su ruina. Nadie podía combatirlos porque el miedo a ellos se había apoderado de todos. Los funcionarios de las provincias, los sátrapas, los intendentes y los administradores del rey apoyaban a los judíos porque el miedo a Mardoqueo se había apoderado de todos ellos. Mardoqueo se había convertido en un personaje distinguido dentro del palacio real. Su fama se extendía por todas las provincias y cada vez se hacía más poderoso. Los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos, los mataron y los aniquilaron e hicieron lo que quisieron con quienes lo odiaban. En la ciudadela de Susa mantuvieron y aniquilaron a 500 hombres. También mataron a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalías, Adriata, Parmasta, Ariasai, Aridai y Baizata, que eran los 10 hijos de Amán, hijo de Emedata, el enemigo de los judíos, pero no se apoderaron de sus bienes. Ese mismo día, al enterarse el rey del número de muertos en la ciudad de Susa, le dijo a la reina Esther: si los judíos han matado y aniquilado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán en la ciudad de Susa, ¿qué no habrán hecho en el resto de las provincias del reino? Dime cuál es tu deseo, se te concederá. ¿Qué otra petición tienes? Se cumplirá tu deseo. Si su majestad le parece bien, respondió Esther, concédales permiso a los judíos de Susa para prorrogar hasta mañana el edicto de este día y permita que sean colgados en la estaca los 10 hijos de Amán. El rey ordenó que se hiciera así. Se emitió un edicto en Susa y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos de Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron allí a los 300 hombres, pero no se apoderaron de sus bienes. Mientras tanto, los judíos restantes que estaban en las provincias del rey también se reunieron para defenderse y librarse de sus enemigos. Mataron a 75,000 de quienes los odiaban, pero tampoco se apoderaron de sus bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar. El día 14 descansaron y lo celebraron con un alegre banquete. Celebración de Purim. En cambio, los judíos de Susa, que se habían reunido el 13 y el 14, descansaron el día 15 y lo celebraron con un alegre banquete. Por eso los judíos de las zonas rurales, los que viven en las aldeas, celebran el 14 del mes de Adar como día de alegría y de banquete, y que se hacen regalos unos a otros. Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias lejanas y cercanas del rey Asuero, exigiéndoles que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar. Con el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos y como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en día de fiesta. Por eso debían celebrarlos como días de banquete y de alegría, compartiendo
los alimentos los unos con otros y dándoles regalos a los pobres. Así los judíos acordaron convertir en costumbre lo que habían comenzado a festejar, cumpliendo lo que Mardoqueo les había ordenado por escrito, porque Amán, hijo de Amedata, el apageo, el enemigo de todos los judíos, había maquinado aniquilar a los judíos y había hecho el pur, es decir, la suerte, para confundirlos y aniquilarlos. Pero cuando Ester se presentó ante el rey, éste ordenó por escrito que el malvado plan de Amán había maquinado contra los judíos debía recaer sobre su propia cabeza y que él y sus hijos fueran colgados en la estaca. Por tal razón, a estos días se los llamó Purim, de la palabra pur, conforme a todo lo escrito en esta carta y debido a lo que habían visto y a lo que había sucedido. Los judíos establecieron para ellos y sus descendientes y para todos los que se les unieran la costumbre de celebrar sin falta estos 2 días cada año según la manera prescrita y en la fecha fijada. Toda familia y cada provincia y ciudad debía recordar y celebrar estos días en cada generación, y estos días de Purim no debían dejar de festejarse entre los judíos, ni debía morir su recuerdo entre sus descendientes. La reina Ester, hija de Abigail, junto con Mardoqueo el judío, escribieron con plena autoridad para confirmar esta segunda carta con respecto a los días de Purim. Él envió decreto a todos los judíos de las 127 provincias del reino de Asuero, con palabra de buena voluntad y seguridad, para establecer los días de Purim en las fechas fijadas, como lo habían decretado para ellos Mardoqueo el judío y la reina Ester, y como lo habían establecido para sí mismo y para los descendientes, con algunas cláusulas sobre ayunos y lamentos. El decreto de Ester confirmó estas normas con respecto a Purim y quedó registrado por escrito. Capítulo 10. Grandeza de Mardoqueo. El rey Asuero impuso tributo por todo el imperio, incluyendo las islas del mar. Todos los hechos del poder y autoridad de Mardoqueo, junto con un relato completo de la grandeza a la cual lo elevó el rey, se hayan registrado en las crónicas de los reyes de Media y Persia. El judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. Nuevo Testamento, libro Primera de Corintios, capítulo 12. Los dones espirituales. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, y a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Un cuerpo con muchos miembros. Verso 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros,
y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para contribuir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿o qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que no parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial y se les trata con especial modestia. A los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no quieren trato especial, así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se procuren por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 99, verso 1. El Señor es Rey. Que tiemblen las naciones. Él tiene su trono entre querubines. Que se estremezca la tierra. Grande es el Señor en Sión. Excelso sobre todos los pueblos, sea alabado su nombre, grandioso e imponente. Él es santo, Rey poderoso, que amas la justicia. Tú has establecido la equidad y has actuado en Jacob con justicia y rectitud. Exalten al Señor nuestro Dios, adórenlo ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón se contaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaron el Señor y Él les respondió. Les hablo donde la columna de nube cumplieron con sus estatutos, con los decretos que Él les entregó. Señor y Dios nuestro, tú le respondiste, fuiste para ellos un Dios perdonador, aun cuando castigaste sus rebeliones. Exalten al Señor, nuestro Dios. Adórenlo en su santo monte. Santo es el Señor, nuestro Dios. Meditación del día de hoy. Podemos meditar en 1 Corintios, capítulo 12, verso del 1 al 26, como lo estudiamos. Cada cristiano tiene por lo menos un don espiritual. Quiero que estés claro de esto. No es que tú no tienes dones espirituales depositados. Dios todo lo hizo. Es decir, tú tienes una capacidad para servir que ha sido dada ¿por quién? ¿Por mí? ¿Por algún hombre? No, fue dada por Dios. El Espíritu Santo otorga estos dones con el propósito de hacer bien a los demás. Esto significa que somos una parte valiosa y necesaria en la vida de otros creyentes y que los demás creyentes son una parte valiosa y necesaria para ti y para mí. Cuando no pasamos tiempo confraternizando con otros cristianos, nos estamos perdiendo la manifestación del Espíritu Santo a través de ellos y ellos se pierden su manifestación a través de nosotros.
es como se dice, un sentido real. No podemos experimentar a Dios de una manera tan profunda como Él desea si no estamos activamente involucrados como hermanos, comunidad en Cristo Jesús. Bendiciones.